Hola, hoy estamos en un hermoso documental. Vamos a hablar acerca del Mnemosystems jirovecii. Tendremos muchos temas de interés, como lo son su estructura, su ciclo vital. Vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas de la neumocistosis y vamos a hablar de muchos temas de interés. Espero que sea de su agrado. A continuación les voy a dar unas breves definición y características de la estructura de este microorganismo. El neumocistis es un patógeno micótico pulmonar oportunista. Es causa importante de la neumonía en el hospedador con trastornos inmunitarios. Por ejemplo, los pacientes que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La Mnemosystems jirovecii infecta a los seres humanos, en tanto que la Mnemosystems carinii, esta especie fue descrita en 1909, infecta a las ratas. Las etapas de desarrollo del microorganismo incluyen la forma trófica, el quiste y el prequiste. Tiene una reproducción sexual y asexual. Mnemosystems contiene diversos grupos antigénicos, de los cuales el más notorio es la glucoproteína principal de superficie, que tiene un peso molecular de 95 a 140 kilodaltons. Esta proteína tiene una participación central en la interacción del Mnemosystems con su hospedador. La glicoproteína principal de superficie desempeña un papel importante al presentar una gran variabilidad antigénica que probablemente sirve para evadir la respuesta inmunitaria del huésped. Esta enfermedad se dice que tiene una distribución mundial y también que la mayoría de niños tienen un contacto a ella, al microorganismo, a la edad de 3 a 4, de los 3 a los 4 años. Se transmite por el aire. También tenemos que otras proteínas importantes en este microorganismo son la PCSTE20 y la PCMAPK, que se ha demostrado que estas moléculas participan en los cambios morfológicos, el ciclo sexual y en la unión del hongo a las células del epitelio alveolar. Asimismo, la PRT1 también desempeña una función relevante relacionada con la degradación de moléculas exógenas y con los procesos de variación antigénica del microorganismo. La proteína de choque térmico 70 es otra de las más abundantes en Mnemosystems. Se involucra en procesos relacionados con el estrés, con un papel esencial en el metabolismo del hongo. La importancia de la dihidroteroatosintasa radica en su posible vínculo con la resistencia a las sulfonamidas. Bueno, ahora mis compañeras les van a comentar más acerca de este microorganismo. Sigan ustedes. Bueno, en cuanto al ciclo de vida, podemos decir que el género de Mnemosystems incluye hongos celulares de poca virulencia. Estos se encuentran en los pulmones del hombre y muchos mamíferos. Como hemos hablado en repetidas ocasiones, estudios filogenéticos indican que Mnemosystems está relacionado con los ascomicetos, aunque este hongo carece de ergosterol en su membrana plasmática y es insensible a los fármacos antifúngicos disponibles que actúan sobre la biosíntesis de este lípido. Pero pues para tener mucho más claro esto, vamos a hablar un poco acerca del ciclo vital, el cual es un poco complejo. Luego de la inhalación del parásito, la forma trófica, que lo podemos llamar como trofozoito, del parásito se adhiere a los neumocitos tipo 1. Posteriormente, el parásito mantiene una existencia extracelular en el interior de los alvéolos, obteniendo sus nutrientes quizá del líquido alveolar o de las células vivas. Los microorganismos proliferan y rellenan de forma gradual las luces alveolares, como podemos ver en la imagen. Varias formas de este parásito se han visto durante la infección, tanto quistes como trofozoitos. Sin embargo, pues los quistes, como sabemos,
Son redondos, de media luna, tienen 5 a 8 micras de diámetro y en su interior se encuentran los esporozoitos. En tanto que los trofozoitos, que son más como formas tróficas, llamadas de esa manera, son formas libres del neumocistis, pequeñas y aparecen frecuentemente en acúmulos. Generalmente vamos a ver, después como les comenté de la inhalación del parásito, vamos a ver, es la forma trófica. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas de la neumocistosis. Entonces podemos ver que en ella encontramos tos, a menudo leve y seca. También vemos fiebre en ella, respiración acelerada, dificultad para respirar, en especial con actividad, en esfuerzo. Y podemos ver también que la infección extrapulmonar es poco frecuente, es del 0,5% al 2,5%. Hay una diseminación por vía hematógena a órganos vascularizados, como los nódulos linfáticos, el vaso, el hígado, las glándulas adrenales, la médula ósea, tracto gastrointestinal, corazón, ojos y piel. Estas infecciones oportunistas como la neumocistosis y las malignidades como el sarcoma de Kaposi pueden señalar la etapa final de la infección por VIH-Sida. Y ahí podemos ver en la imagen unas lesiones del sarcoma de Kaposi, que también pues es una infección oportunista. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico de neumocistis giraudii. Entonces, es importante saber que el paciente va a tener una hipoxia. El diagnóstico se hace a través de una biopsia. También se puede realizar una broncoscopía. Bueno, dentro del diagnóstico del microorganismo encontramos unas incisiones de la pared celular en las que vemos la hematoxilina y eosina, reacción de Paz, coloración de Jameson, que en este caso son los trofozoitos, y hay que tener en cuenta que los reactivos de Jameson y de Wright nos van a teñir el núcleo en todas las etapas de desarrollo del microorganismo. Encontramos otras que es la metanina argéntica, que pertenece al método de Grokov. Este nos va a ayudar a teñir la pared de los quistes del Pneumocystis jirovecii. Bueno, otras pruebas de laboratorio encontramos la tinción de azul de toluidina y la lectura por medio de inmunofluorescencia directa, que en este caso son los quistes y los trofozoitos. Hay que tener en cuenta que la inmunofluorescencia de anticuerpos monoclonales es muchísimo más sensible y específica en comparación con las tinciones histológicas. Además de eso, se está utilizando el método de PCR, que nos va a ayudar a la amplificación del DNA, pero se debe tener en cuenta que en la PCR no nos ayuda a identificar cuál es la colonia del microorganismo. Encontramos otros que son la proctoscopia de fibra óptica con BAL, que es una herramienta muy útil para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad y específicamente del microorganismo, ya que además de vernos la carga del microorganismo, nos muestra cuál es la respuesta inflamatoria del hospedero y cuál es la presencia de otras enfermedades oportunistas adyacentes a la patología que se está mencionando. Además de eso, vamos a encontrar que se puede realizar biopsia transbronquial y pulmonar, pero estas opciones solamente son útiles cuando no se ha podido realizar el diagnóstico por medio del lavado broncoalveolar. Bueno, dentro del tratamiento para esta patología, entonces se debe tener en cuenta que este tiene mayor eficacia en las fases iniciales de la enfermedad y que también debemos tener presente si el paciente cursa o no cursa con una enfermedad oportunista. Se debe tener en cuenta que el tratamiento para pacientes que son inmunocompetentes dura 14 días y el tratamiento para pacientes que son inmunoincompetentes, como los pacientes que tienen VIH, dura 21 días. Bueno, ya hablando como tal de los fármacos utilizados, vamos a ver que se va a utilizar en primera elección el trimethoprim sulfa, el cual se va a dar una administración oral con una dosis de 15 a 20 miligramos, está contraindicado
para la hipersensibilidad por sulfas y con unos efectos adversos como son las hipercalemias, hepatitis, entre otros. También tenemos la primaquina con clindamicina. Esta se va a manejar a una dosis de 30 miligramos diarios o 600 miligramos 3 veces al día, por administración igual, vía oral. Y vamos a tener efectos adversos como la fiebre y la neutropenia. También vamos a utilizar la pentamidina a una dosis de 4 miligramos, siendo intravenoso o en aerosol, y teniendo efectos adversos como el rash, hepatitis, fiebre, pancreatitis, entre otros. Bueno, ya hablando de la profilaxis, vamos a tener fármacos de primera elección y esquema alterno. Entonces, de primera elección tenemos al trimetoprim sulfa de nuevo y el trimetoprim sulfa más dapsona. Entonces, la dosis de trimetoprim sulfa es de 80 a 160 miligramos por día, administración oral o intravenosa, y igual está contraindicado en hipersensibilidad por alergias a sulfa. En trimetoprim más sulfametoxazol, tenemos una dosis de 160 a 800 miligramos 3 veces por semana, oral o intravenoso, igual contraindicado en hipersensibilidad por sulfas. En el esquema alterno tenemos la dapsona combinada con atabacuona y primetamina y pentamidina. Entonces la dapsona a una dosis de 100 miligramos al día por administración oral, la dapsona en combinación con una dosis de 50 miligramos al día vía oral, y la pentamidina a una dosis de 300 miligramos mensuales, y la vía de administración de esta es en aerosol, y hay que tener en cuenta que es administrado en decúbito para lograr una mejor distribución.